Dios. Amén. Que haya vencido cualquier obstáculo, que haya vencido cualquier situación y esté en este lugar para adorar el nombre de nuestro Dios. Amén. Qué bueno, mis hermanos. El outlet termina el día de hoy, entonces ya el próximo domingo ya no verán nada allí exhibido, sino hasta el día de hoy usted va a tener la oportunidad de mirar allí cada una de estas prendas. Ya saben que es a muy bajo precio y ya saben cuál es el fin de todo esto que estamos recogiendo. Amén. Entonces, si al final del servicio usted desea acercarse, lo puede hacer con total libertad. Amén. Cada uno de nuestros niños también está haciendo algo bien bonito para final de año. Entonces esperamos poder contar con cada familia, poder contar con cada uno de ustedes para poder terminar este año como Dios manda. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Incline ahí su rostro por un momento. Vamos a orar, vamos a darle paso a la palabra del Señor. Y usted en esta mañana ahí con sus ojitos cerrados, dígale: Señor, he venido a este lugar primero para adorarte, para exaltarte, para decirte desde el fondo de mi corazón que te amo por sobre todas las cosas, que no habrá nada que me separe de tu amor, bendito Dios. Pero también he venido para que tú nutras mi espíritu, para aprender de tu palabra, Señor. Que en esta mañana sea tu palabra hablando a mi vida, que sea tu palabra redarguyendo y quitando toda cosa que no te agrada, Señor. En esta mañana, de una manera especial, yo te pido que utilices la vida del pastor y que sea, Señor, tu Espíritu Santo hablando a través de su vida, mi Rey. Que una doble porción de tu Espíritu Santo esté sobre su vida. Que a través, Señor, de las redes sociales muchas personas puedan ser bendecidas, al igual de los que estamos en este lugar, mi Dios. Síguenos ayudando a caminar en integridad. Síguenos ayudando a llevar este lema de ser hacedores de tu palabra. Por encima de todo, te queremos adorar, te queremos amar, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis niños pueden pasar al salón, por favor, de manera ordenada. Gloria a Dios. Buenos días. Dios les bendiga. ¿Ya saludó a alguien? Mire hacia atrás, mire hacia un ladito. Sonríale a alguien. Bueno, hoy tenemos uno de esos mensajes que les digo yo que me ponen inquieto por que llegue el momento de poder enseñarlo. No sé cómo me escuchan. ¿Sí me escuchan bien? ¿O se escucha? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, gloria al Señor. A los que están en las redes sociales también muy buenos días. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Y ahí sentaditos, cierre sus ojos. Padre eterno, Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos glorificado tu nombre por medio de la música, hemos levantado nuestras manos, hemos rendido nuestro espíritu delante de ti, Señor, y ahora queremos alimentarnos, queremos ese alimento que tienes para nosotros en este día, ese alimento, Señor, que nos hace crecer, que nos fortalece, que nos permite meditar en nuestro comportamiento, en nuestra obediencia. Señor, y queremos que sea un alimento propicio para cada uno de nosotros, que seas tú quebrantando, Señor, cualquier distracción, no solamente aquí, sino en los hogares, Señor. Aquellos que estén conectados a esta transmisión, permíteles tener un corazón dispuesto para llenarse, para alimentarse de tu palabra correctamente. Y oramos, Señor, por los hermanos, las familias que tienen algún quebranto de salud, que están en sus hogares, Padre, para que sea tu Espíritu Santo visitándolos, para que sea tu mano sanadora
en sus vidas, en sus corazones, Señor bendito, trayendo sanidad total, bendito Rey de la Gloria. Señor amado, pedimos, mi hermana Alicia, por Mari, oramos, Señor, por el nieto de mi hermana Nubia, damos gracias por mi hermana Laura, Señor, y por todos los que poco a poco tú has ido levantando, tú has ido restaurando, Señor amado, pero también por aquellos que por alguna razón no están aquí. Les bendecimos, bendecimos sus vidas, sus empleos, bendecimos sus hogares, Padre. Y anhelamos, Señor, una vez más que tu palabra hoy cause ese efecto en nuestros corazones para el cual tú la dejaste, Señor bendito. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Va a ir al libro de Deuteronomio. Los que trajeron su Biblia, sea en el celular, sea ahí la Biblia tradicional, ¿no? Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Por mucho tiempo nosotros, los seres humanos, inclusive algunos cristianos, hemos culpado a los demás de lo que nos pasa. Les pasa a alguien, inclusive a veces culpamos al brujo o al hechicero de algunas cosas que nos pasan o nos acontecen, pero no nos detenemos a meditar, a analizar, a escudriñar cómo estoy viviendo para que me pase lo que me pasa. Pero eso cuando es malo. Pero cuando es bueno, usted automáticamente lo asocia que es por su obediencia, ¿cierto? Cuando le pasa algo bueno, usted no culpa a nadie. Es más, de pronto hasta deja a Dios quietico. Pero esto es porque yo soy bueno, porque yo... Pero cuando es algo malo, si usted se ha sentado y ha dicho, así como rezábamos antes, por mi culpa, sí ha dicho, no, ¿cierto? Empezamos a mirar a ver a quién le echamos el agua sucia de lo que nos pasa. Pero todo es consecuencia personal. Lo bueno y lo malo. Dios te puso a ti a escoger. Y tú eres quien ha decidido. Todos son decisiones en nuestra vida. Deuteronomio 11, 26 al 28 dice la palabra de Dios: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Qué puso Dios delante de nosotros? La bendición y la maldición. ¿Para qué? Para que tú escojas. Esto en este momento se lo está diciendo a su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios los iba a introducir a la tierra prometida. Les iba a cumplir una promesa que les había dado. Pero recordemos que toda promesa tiene implícita el hecho de nuestra obediencia. Toda promesa, para que sea cumplida, depende de nosotros. Entonces, el Señor empieza a darles unas advertencias, a decirles qué tenían que hacer para vivir bajo bendición. Y les ponen, le dije, miren, ahí está la tierra. Es como cuando yo en algún momento le di a mi hijo un celular y le dije, aquí lo tiene. De usted depende que lo pueda seguir usando o que yo se lo quite. ¿De quién dependía? De su comportamiento. No del compañero del colegio, ni del vecino, de nadie, de él. De su obediencia.
Entonces el Señor les pone estas cartas sobre la mesa. Ahora, pastor, pero eso era para el pueblo, usted mismo lo está diciendo. Recordemos que el Señor hizo de su iglesia y de su pueblo uno solo. Entonces, descarté, eso es de la ley. No, eso no es de la ley. Estos preceptos que el Señor da son para nuestro tiempo presente. Y el Señor pone a escoger a la humanidad a que decida cómo vivir, si en bendición o en maldición. Siempre hemos hablado de lo que Dios pone delante de nosotros para decidir voluntariamente. Miren el amor de Dios. ¿Quién decide? Tú eres el que decide. Dios no impone absolutamente nada. Pero si tú decides vivir bajo bendición, debes entender que debes obedecer. Debes empezar a luchar. En un colegio hay un manual de convivencia, en una empresa hay unas normas. En los caminos de Dios hay normas, en la iglesia del Señor hay normas. Aún estando en la calle, hay normas. Hay normas para caminar, para manejar un carro, una moto, hay normas en todo lugar. Y el que cumple esas normas está bajo bendición. Siempre que obedecemos, vamos a estar bajo bendición. Las maldiciones de alguna manera no se rompen con oraciones. Las maldiciones se rompen con la obediencia a Dios. Porque imagínense usted ore, pero viva en desobediencia. ¿De qué le sirve orar? Si usted es el que no ha tomado la decisión de empezar a obedecerle al Señor. Entonces, siempre lo hemos puesto y siempre lo hemos hablado, que nosotros voluntariamente decidimos a quién queremos seguir, cómo queremos vivir. ¿Cuántos caminos nos muestra el Señor en su palabra? Hay dos caminos, ¿cierto? Uno angosto y uno ancho. Hay cielo y hay infierno. No hay un lugar intermedio, no hay un purgatorio. Y si alguien lo encuentra, por favor, me lo muestra. También está el bien y el mal, el día y la noche. Y lo que acabamos de leer, la bendición y la maldición. Para que cada persona decida cómo quiere vivir. Pastor, yo conozco muchos que no son cristianos y viven en bendición. Usted debe hacerse una pregunta: ¿qué es bendición para usted? ¿Qué es? Muchos relacionan la bendición con mucha plata, ¿no? Hay gente que tiene mucha plata y está bajo maldición. Ahora, ¿qué es la bendición o qué es la maldición? Porque cuando se obedece a Dios, se está bajo bendición. Y cuando se desobedece, está bajo maldición. Pero escúchenme bien y debemos diferenciar esto. Una cosa es estar bajo maldición y otra cosa son las consecuencias de la maldición. Hay gente que puede estar bajo maldición y no estar viviendo consecuencias. ¿Me entienden lo que le digo? O sea, no le obedecen a Dios. No han entregado su vida a Cristo, pero no están enfermos, son millonarios, tienen 10 carros, 2 perros, 3 gallinas, comen bien. Pero están bajo maldición. El día que se mueran o que Cristo venga, ¿para dónde se van? ¿De qué les sirvió los 2 perros, las 3 gallinas, los 2 pescados y las 3 cucarachas y las 2 ratas? De nada, hermanos. ¿Por qué? Porque estaban bajo maldición. Estar bajo maldición es estar en contra de la voluntad de Dios. No relacionen la bendición con los bienes materiales.
ni con lo bien que le pueda ir en la vida, porque la palabra del Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones, y eso no quiere decir que esté bajo maldición. Ahora, cuando usted esté en aflicciones, analice por qué. ¿Por qué está viviendo lo que está viviendo? ¿Por qué le pasa lo que le pasa? Debemos analizarlo y meditarlo. Entonces el Señor dice: he aquí, ¿quién pone? Yo Jehová, yo pongo. Dios es el que coloca las dos cosas para que tú y yo escojamos cómo queremos vivir. Les voy a dar un ejemplo bíblico. Ustedes conocen la historia de Lázaro, Lázaro y el mendigo. Según a nuestros ojos, el mendigo estaba bajo ¿qué? Según a nuestros ojos. Si alguien lo ve, dice: uy, ese mendigo está bajo maldición. Pero ¿dónde resultó el que estaba, según nosotros, bajo maldición? En el cielo. O sea que no estaba bajo maldición. Y el que estaba bendecido y tenía plata y hacía fiesta todos los días, ¿a dónde terminó? Estoy seguro que a ese rico y a ese mendigo Dios los puso a escoger. Y aunque el otro no tenía, tomó la decisión de vivir bajo la voluntad de Dios. Aprovechó, fue sabio, fue correcto en su manera de vivir. Dos cosas, hermanos. Es lógico que todo ser humano quiere vivir en bendición. Todo ser humano. Ahora, para vivir en bendición, ¿qué debemos hacer? Así usted tenga problemas, así se le presenten situaciones. ¿Cuántos no tienen problemas? Levante la mano el que no tenga problemas. Y oramos para que el Señor le envíe unos 2 o 3. O yo le comparto de los míos. Los pastores tienen más problemas que ustedes. Entonces, ¿cómo está la iglesia del Señor? ¿Y qué nos enseñaron a contestar? Bendecidos, prosperados y en victoria. Y por allá otro más ungido le añadió: y agarrados del Cristo de la gloria. Ay, pero no oran, no vigilan, no ayunan, no obedecen en un porcentaje lo que hace que se pueda estar en bendición. Porque eso es lo que hace que usted y yo estemos en bendición. Tu obediencia y mi obediencia. Todos queremos vivir en bendición, pero hemos malentendido que es vivir en bendición. Pobre mendigo, ¿no? Que no tenía ni qué comer, pero resultó en el cielo. Porque en medio de su mendicidad amaba a Dios. O sea, a veces uno se empelicula y digo: ¿será que él buscaba en las mañanas algún rinconcito por ahí en la calle para decirle: Señor, gracias? Otro día más que no tengo que comer, pero Señor, tengo vida gracias a ti. Y de pronto el que tenía ni se tomaba la molestia de decir: gracias. Gracias porque tengo más que ese mendigo, ¿no? Y era más agradecido el mendigo que el que tenía. Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. El 27 dice: la bendición, si oyeres los mandamientos de vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Qué es lo que trae la bendición? Oír los mandamientos de Jehová. Ahora, no se trata solamente de oír, porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Usted puede escuchar algo y no prestarle atención.
Pero el que oye atentamente la voz de Jehová, ese camina bajo bendición. Así no tenga zapatos. Porque hemos dañado lo que es bendición y es maldición bajo nuestros ojos, a lo que podemos ver. Y juzgamos y señalamos a nuestro criterio qué es estar en bendición y qué es estar en maldición. Entonces, la bendición es si oímos los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Ahí podemos decir estoy en bendición. Si los oímos. Ahora, ¿qué es oír? Oír habla de sabiduría en el término hebreo. Aquí en el término original, el oír es ser sabios. ¿Por qué? Porque usted puede oír y no poner en uso lo que oye. Y eso no es ser sabios. Eso es pasar por la ignorancia total. De que tú entiendas qué es lo que debes hacer y no lo pongas en práctica. Entonces, oír es ser sabio. ¿Qué es ser sabio? ¿Qué es la sabiduría? Poner en práctica correctamente el conocimiento. Una cosa es el conocimiento, que muchos tienen conocimiento. Los que conocen el cartucho allí en Bogotá, ahora se llama la L. Saben que allá hay abogados, ingenieros, arquitectos. Inclusive encontraron una mujer de los que son de mi generación hacia atrás. Una mujer que salía bailando en el show de las estrellas. Imagínense, fue famosa en su tiempo. ¿Y dónde terminó? Drogada, acabada totalmente. ¿Por qué? Por sabia. No, estaba bajo maldición. Y la maldición lleva poco a poco a la perdición, tanto física como espiritual. Oír los mandamientos de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 28, 1 y 2? Vamos a sustentar que es por la obediencia que viene la bendición. Deuteronomio 28. Bendiciones de la obediencia. Vamos a ver cómo llegan. Si la obediencia llega porque usted se la pasa orando y desatando bendiciones. Si la bendición llega porque usted se la pasa reprendiendo toda maldición. No, mire por los motivos por los cuales llega la bendición a la vida de las personas. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente, nuevamente, oír, ser sabios. Oír ¿cómo? Atentamente la voz del pastor, de un profeta, de un apóstol o del vecino. ¿La voz de quién? De Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán nuevamente si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué dice? Que tenemos que correr y buscar las bendiciones, o que ellas van a correr y nos van a alcanzar. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Quién las va a añadir? Pero parece que el versículo dijera, busca las bendiciones y mire a ver si le queda tiempo para mí. Busque todo lo que necesite y cuando pueda. Acuérdese que hay un Dios. Parece que porque lo obedecen al pie de la letra. Entonces las bendiciones vienen
en el momento que oímos atentamente. Ese atentamente es necesario y debemos guardar y poner por obra, porque hay mucha gente que sabe lo que dice la palabra de Dios, conoce versículos de memoria, pero no los pone por obra. No pone el conocimiento en práctica. No sirve de nada. No sirve absolutamente de nada si oyeres atentamente para guardar y poner por obra. Esto me gusta. ¿Cuántos de sus mandamientos? Todos. Ahora entonces, ¿por qué escogemos en cuáles queremos obedecer? ¿Por qué escogemos los que nos convienen? En los que a mí me parece. Entonces podemos estar en medio bendición y medio maldición. Todos debemos procurar obedecerlos, todos. Deuteronomio 28:15. Vamos a ver lo contrario. Consecuencias ¿de qué? De la desobediencia. ¿Qué es lo que trae la maldición? La desobediencia a Dios. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir. Digan todos, procurar. Habla de esfuerzo, de ponerle actitud, de luchar. Habla de un esfuerzo por obedecer lo que Dios nos dice. Procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Maldiciones, y te alcanzarán. Y ahí empieza 68 versículos. Impresionante. Impresionante. Y miren lo que empieza diciendo: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Pero por qué? ¿Porque alguien le lanzó una maldición? ¿Porque su jefe lo echó del trabajo? ¿Porque el vecino no lo quiere? Porque tomó la decisión de ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, basta de culpar a alguien. ¿De quién es la culpa? Nuestra. Porque el Señor está colocando hoy delante de ti cómo quieres vivir. Entonces ahora vamos a meter aquí el Halloween a las malas. Vamos a buscarlo, a ver cómo lo acomodo para que entendamos. Pero yo no estoy bajo maldición, pastor. Mire, yo tengo todo lo que necesito. Pero el hecho de participar en todo esto. Ahora, ¿por qué? Porque ya leímos ahí en el capítulo 11 que el Señor les está dando las condiciones para entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero hay unas condiciones. Hay unas condiciones para entrar allí. No es que usted va a venir y usted piensa que puede hacer lo que se le da su gana. Y las consecuencias de la desobediencia, su final es la muerte. Estudiamos Deuteronomio 18:9 y les advierte. 18:9 Deuteronomio dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Por qué el Señor es tan duro en esto? Porque ya había advertido. Ya le había advertido a las naciones. Ya le había advertido a su pueblo, a cada familia, que no se metieran en estas cosas, que no participaran de estas cosas.
Ustedes me van a obedecer a mí, no a las personas que están allí. No hagan esas cosas, no tomen esas costumbres. Pero ahí está la gente que es un poco terca, solamente un poco. Las personas que obedecen, habla en Mateo en las bienaventuranzas, son doblemente bendecidos, bienaventurados. Y ahí habla de personas que como que no les va muy bien en las cosas, pero que por estar sujetos a la voluntad de Dios son bienaventurados. Bienaventurado el que llora, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurados, la bendición de Dios sobre esas personas solamente porque tomaron la decisión de obedecer. Versículo 28 de Deuteronomio 11. Perdón, estamos en el 27. Dice: la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo te prescribo hoy. Y el 28 dice: y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. En los dos caminos que están en el Nuevo Testamento está un camino que lleva ¿a dónde? A la salvación. Y yo lo relacionaba con los 14 versículos de Deuteronomio 28. Bendición, son 14, son poquitos. Por eso es que el camino es angosto. En cambio, si usted mira el camino ancho, maldiciones, ¿cuántos versículos tiene? 68. O sea que ese camino te dice: mire, puedes hacer lo que se te da, pero no te quejes. Ve, corre, viola, mata, roba, miente, adultera, fornica. Es ancho, pero hay consecuencias. Y consecuencias muy malas. Ahora, ¿qué pasa? Que hay personas que se enfocan tanto en algo. Un ejemplo, el que quiere hacer plata. No, y estoy bajo bendición, dice, estoy bendecido. Pero su familia está destruida, porque verdaderamente lo que le importa no es su familia. Y esa persona no se da cuenta que su familia está destruida. Él lo único que le importa es ver que su cuenta de banco suba diariamente. Y a eso le llama él estar en bendición. Pero ¿cómo está la familia? Exitosos en el trabajo, pero le quedaron grandes 2 o 3 personas que son su familia. Y está bajo maldición, porque lo que le importa es la avaricia. Esto es para los que viven en maldición. Pero ¿por qué viven en maldición? Eso es lo que les decía hace un momento. ¿Será porque el brujo? ¿Será porque el hechicero? ¿Será porque el vecino no lo quiere? Es que mi jefe me la tiene montada. Yo siempre digo que cuando el jefe se la tiene montada es porque usted algo hizo. No creo que el jefe se la monte al más obediente. Aunque a veces por obedecer dice: este me sirve, pero no es que se la monte. Es que ve en usted un buen elemento. Entonces no lo tome como que se la está montando, sino que usted es útil. Lo mismo en el colegio. Mi hijo me decía: es que el profesor de educación física no me quiere. Es que me la tiene montada. Y yo cuando lo vi que era de este tamaño, yo dije: a ese le gano. Yo dije: así rapidito. Ay, pero cuando me acordé del comportamiento de mi hijo, ¿y por qué será? Hay que analizar el porqué de las cosas. Y no creamos, no, es que me va mal, es por culpa de él, por culpa, y no se nombra usted.
No se nombra usted. De alguna manera, si a usted le va bien en su trabajo, es porque usted cumple, porque usted es obediente, porque usted cumple horarios, etcétera, etcétera. De alguna manera tiene que ver con su comportamiento. Entonces, la persona que vive bajo maldición es porque no oye la voz de Dios. Y esto habla de desobediencia. No es que nunca le hayan predicado. Sí, ya conoce, pero no se le da la gana de obedecer. Y yo voy a disfrazar a mis hijos y voy a salir y voy a hacer. Porque llevo 30 y tantos años haciéndolo y mire, aquí estoy bien. Pero ¿cómo está? Está bien maldecido. ¿Y cómo están sus hijos, hermanos? Con ataduras. ¿Y por qué se enferma tanto? ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ni los demonios tienen la culpa. Es por la desobediencia. ¿Qué les dice? Se van tras dioses ajenos. Y esos dioses ajenos, recordemos que hablan de idolatría. Y la idolatría está relacionada con lo que está en Deuteronomio 18, cuando les dice en el versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, agorero, sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Cualquiera el que practica estas cosas puede estar bajo maldición. Recordemos que hablamos que hay un hilo muy delgado entre la profecía y la adivinación. Discernimiento, Espíritu Santo. ¿Se acuerdan allí en el libro de los Hechos donde a Pablo se le apareció una mujer con espíritu de adivinación? ¿Qué le decía? ¿Le decía mentiras? La mujer decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Mentiras? ¡Ay! Me profetizaron. Y ahí corren para donde ni se congregaba esta señora. Mire, hoy en día hay adivinos que dicen ser siervos del Dios Altísimo y ni se congregan. O tienen una congregación y ¿a qué están sujetos? ¿A quién le rinden cuentas? No, porque a él le plació comprar 100 sillas y buscar una bodega. A mí me han hecho esa propuesta. Venga y nos enriquecemos, Alberto. Pero recuerden también que en el Antiguo Testamento el Señor les hablaba y les decía, le decían a su pueblo, ustedes obedecen a sus profetas, profetas que yo no he puesto. Y aunque, escúchenme bien, aunque esos adivinos le den en el gustico o verdaderamente hablen lo que está sucediendo, no son de Dios. No son de Dios. Ese es lo que va a utilizar el anticristo. Hermanos, 20,000 y 20,000 una. Cuidado con esas cosas. ¿Por qué preferimos escuchar a aquellas personas que Dios no puso? Pero es que todo lo que me ha dicho me queda, pastor. Él tiene la razón. ¿De dónde salió? Empiece a preguntar quién lo puso, como pastor o como profeta. No, se autonombró. Y eso es lo que el Señor llama sus propios profetas. Pero a los profetas que Dios envió, a ellos no los oyen. Entonces esta mujer le decía a Pablo y a los que iban con él,
estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ay, Pablo se hubiera emocionado, ¿cierto? Que todos sepan, porque ella tiene la ungida del Señor. Pero Pablo, en su discernimiento, ¿qué le dijo? La reprendió y le echó fuera y se metió en un problema. Porque dicen que los dueños de esa mujer era la que les daba la platica, porque adivinaba. Hermano, no necesitamos adivinar. Aquí está la palabra, la profecía más segura. Tengan cuidado. Hay gente que puede decirle, pero no está bajo la bendición de Dios. Hay gente que le gusta es estar bajo la bendición del dinero, bajo la bendición de los bienes materiales, pero no bajo la bendición de Dios. ¿Qué anhelamos? Si el Señor fue el que nos puso a escoger a nosotros, ¿cómo queríamos vivir? Tú y yo somos los que decidimos. Si no oímos y no procuramos cumplir los mandamientos de Dios, el no oír y no cumplir los mandamientos de Dios, eso es maldad. ¿Qué pasa cuando usted le da una orden a su hijo y su hijo no le obedece? Es maldad que hay en el corazón. La maldad al rojo vivo. Mire, el miércoles hablábamos allá afuera 3 hermanos sobre nuestros hijos. No, gracias al Señor tenemos buenos hijos en medio de todo, porque a veces provoca ministrarlos de lo que hacen. Pero ¿qué pensaría? Mire, usted piensa, a veces nosotros los papás pensamos que nuestro hijo es lo peor, que porque me llaman al colegio, a reuniones, que porque aquí, que porque allá. Pero cuando miramos los hijos de otro, ¿qué piensan ustedes los hijos de otros que se la pasan en una esquina consumiendo drogas? Dice uno, tengo un buen hijo. En medio de todo tenemos buenos hijos. En medio de tantas cosas tenemos buenos, están en bendición. Ahora, ¿qué pasaría si usted cree que su hijo es tan mal hijo y un día se le enfrenta a usted y se le para y le dice, no le voy a hacer caso? ¿Qué hace usted? Ahí sí, como dicen algunos, yo creo que lo vemos así. Un día mi hijo, no sé, tenía como unos 4 o 5 años. Y la pastora le dijo, vaya y se pone la pijama. Y él le levantó la voz y le dijo, no me la voy a poner. Imagínense en el resto, yo escuché. Ahora imagínese que tú te enfrentes a Dios a decirle, no te voy a obedecer. Porque oyes la voz, la escuchas, pero no la oyes para ponerla por obra. Ahora, yo sé que aquí no hay gente, y en muchas personas de las que nos escuchan en las redes sociales, que vaya a parársele a Dios y le vaya a decir, no le voy a obedecer, ¿y qué? Pero con tus acciones se lo estás diciendo. Con tu comportamiento se lo estás diciendo. Vaya, lave la loza, no, y agarra para el otro lado. Tienda la cama y se va a ver celular. ¿Qué está haciendo con esa actitud? Diciéndole no voy. Entonces, cuando Dios habla y nuestras acciones así se vean muy bien intencionadas, así se vean muy bien intencionadas, pero si tú le estás desobedeciendo a Dios, debes analizar tu vida. Estás yendo detrás de tus propios intereses. ¿Cuándo le has dicho tú a tu jefe en el trabajo que no has ido a trabajar porque, ay, es que
las excusas que se sacan. ¿Cuándo? ¿Y por qué a Dios sí? Y pensamos que es que como no pasó nada a simple vista, es que Dios aceptó. ¿Se acuerdan que yo les conté de aquella persona que me dijo que ya había hablado con Dios y que Dios había aceptado que cada vez que jugara su equipo, él no podía venir a la iglesia? Que él había hecho un pacto con Dios, un negocio, que cuando su equipo jugara, que él no venía porque pues, Señor, tú me importas, pero si juega mi equipo, ¿quién entra a ser más importante? No pasa, no. Y el Señor aceptó y me dijo que sí. ¿Y por qué no habla con el director técnico de su equipo y le explica que es más importante Dios? Y que por favor no programen partidos los días de culto. Mira, hermano, a ratos somos como tan... ¿Por qué no hacemos eso con el jefe o en el colegio? ¿Cuáles fueron las consecuencias de no venir a culto por su equipo favorito? El Señor le enseñó, y le enseñó de una manera cruel, muy cruel. Hermanos, porque primero está Dios, deje eso para después. Deje lo demás, viva en bendición. Viva bajo obediencia a lo que Dios les quiere dar, nos quiere dar. Si no obedezco los mandamientos, automáticamente el no obedecer es estar haciendo lo contrario, ¿cierto? Automáticamente. Cuando tú no obedeces, estás yendo en contra. Entonces, si tú dices, ve y tiendes la cama, y yo soy su hijo y usted me manda a tender la cama, y yo me quedo quieto y no la atiendo, ¿qué pasa? Automáticamente le está llevando la contraria. No necesita ni hablarle, no necesita ni fruncirle los hombros, sino que ya está, con su actitud está diciendo, y uno le pregunta, ¿y por qué no la está atendiendo? Es porque no la quiere tender, pero ya escuchó la voz del papá o de la mamá, y automáticamente, si siente un par de correazos, esas son las consecuencias, no es la maldición, son las consecuencias de haber desobedecido. O sea, desobedeció, vino la maldición por desobediente y asuma las consecuencias. ¿Cuáles son? Su par de... Por eso les digo, hay personas que pueden estar bajo maldición, pero que aún no han visto las consecuencias. De pronto en vida no las vean. ¿Y cómo dice usted que estoy bajo maldición si no me pasa nada malo? Porque estás desobedeciendo a Dios. Ya. Así de fácil y sencillo. Miren, hay algo, Deuteronomio 27:11. Yo leí algunas cosas de estas y me confrontaron. Porque aún, ¿cómo el pueblo del Señor puede decir amén cuando alguien esté bajo maldición? ¿Cómo poder hacerlo? Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Habían unas tribus en el monte Gerizim. ¿Para qué? Para bendecir. ¿A quiénes? A los que obedezcan. Versículo 13. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar maldición. ¿Quiénes? Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Estas son las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué decía? Y hablarán, versículo 14, los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Miren lo que les iban a decir.
Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. O sea, es maldito la persona que haga estas cosas. ¿Y nosotros qué vamos a decir? Sí, está, o sea, háblele la verdad. No, ay, tan bonita la Virgen. No, pero no pasa nada. No, dígale la verdad. Está bajo maldición por su condición de vida, por su desobediencia, porque Dios ya les había advertido que no hicieran ídolos de dioses ajenos, de dioses paganos, dioses que ni conocían. Y ahí sigue hablando, versículo 16: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Lea el resto en su casa. Pero aún poder nosotros reconocer que la persona está bajo maldición y poder decirle: lo que usted está haciendo no es correcto. El hecho que usted esté yendo en contra de la voluntad de Dios no es correcto. Su vida está bajo maldición. Ay, pero yo tengo carro, no importa. Tengo casa, no importa. Tengo el mejor trabajo, no importa. Está bajo maldición. Pero es que yo los he disfrazado y yo salgo y no me pasa nada. ¿Por qué el ser humano está acostumbrado a eso? ¿Por qué nos gusta ver las consecuencias de nuestra desobediencia para reaccionar, para reflexionar? ¿Por qué? Mira, los niños pequeños, ¿no? No cojas eso. Mira que no te subas ahí que te vas a caer. Mira, no no, hasta le hacemos pataleta a Dios, ¿no? El niño se bota al piso, llora y hace el berrinche por conseguir eso que le están diciendo no lo coja. Y hay muchos cristianos que le hacen berrinches a Dios por algo que Dios les está diciendo no. No, pero es que yo quiero y lo declaro. Que no. Entonces, ¿cuándo entiende el niño ese no? Cuando el papá va y le da 2 o 3, entonces ahí sí, está bien, no, papi. ¿Pero por qué? Eso en un niño, pero ¿por qué tú y yo? ¿Cuántos han aprendido cositas así? ¿Cierto? ¿Y por qué? Mire, se da el consejo, se les dice, se les habla. Y no porque yo creo, y no porque yo pienso, y no porque me parece. Y entonces cuando vienen las consecuencias de parte del Señor, Dios es malo. Dios es malo. No, ese Dios que ustedes adoran me hizo esto y aquello. Yo le aseguro por medio de la palabra de Dios que cualquier persona que esté viviendo consecuencias de parte de Dios, que Dios esté tratando con una persona, con una familia, con un barrio, con una ciudad, fue porque Dios ya le habló una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces vienen todas estas cosas: el mal uso de la sexualidad, el mal uso de la economía, malos comportamientos en la sociedad, en las familias. Todo lo que tenga que ver con desobediencia, hermanos. Todo.
Miren, es triste lo que les voy a decir, hasta en las malas instituciones, no, malos grupos delictivos, hay normas, reglas en su ignorancia. ¿Y qué pasa cuando ellos desobedecen? ¿Qué pasa cuando un asesino o alguno de esos le desobedece al capo de capos, al narcotraficante? ¿Lo felicitan? Le compra una casa, lo matan. Miren, hermanos, hasta en esas cosas hay normas que no se pueden violar, porque asumen las consecuencias. Y esos no le hacen berrinche al jefe. Ahora, oír es obedecer. Obedecer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y obedecer es vivir lo que oyó. ¿Para qué creen ustedes que Dios nos habla? Para que obedezcamos, para poder vivir en obediencia, vivir las consecuencias de lo que oímos. Es la obediencia, la bendición. ¿Cuáles son las consecuencias de usted poner en práctica lo que Dios le habla? Vivir bajo bendición. Vivir bajo bendición. Proverbios 26:2. Dijo un pastor, y los dejo tranquilos. Proverbios capítulo 26, versículo 2. Para aquellas personas, he hablado con muchas que me dicen: no, pastor, pero yo no he hecho nada malo. Pastor, pero no, mire, si yo soy un santo, un ángel de Dios. Pastor, pero... Y están viviendo unas situaciones, pero muy, muy tenaces, que a veces uno ni las entiende. Y uno lo que pide: Señor, ten misericordia. Pero uno sabe por qué las están viviendo. ¿Qué dice? 26:2 de Proverbios. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esta mañana en el devocional explicábamos un poquito así, como en palabras coloquiales. No es que la maldición ande por ahí sin qué hacer. Ahí está la maldición caminando tranquilamente y ahí está Albeiro. Voy a ir a fastidiarle la vida porque no tengo que hacer. Estoy desocupada. Oh, yo soy la maldición. Vamos a ir a meternos a aquella familia, a aquella vida. Vamos a dejarlo sin trabajo porque sí. No. Dice que la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, usted hizo algo, usted dijo algo, usted desobedeció en algo. Hay algún causal. Entonces, cuando esas personas se acercan a decir: no, pero pastor, yo me congrego, yo oro, yo ayuno, yo vigilo y revigilo, pero estoy viviendo esta situación. Ahí es donde la persona en su corazón analiza, muy a manera personal, si hice, si dije, si estoy en alguna práctica errada, para poder entender por qué causa estoy viviendo. Pueden haber varias razones. Una puede ser trato de Dios. Algún trato de parte de Dios, porque Dios necesita formar algo en usted. Recuerde que para Dios aprobarnos, primero necesitamos ser aprobados. Entonces, a veces nosotros tenemos áreas en nuestra vida que necesitan ser formadas. ¿A cuántos les ha pasado?
Y viene Dios directamente. Yo a veces veo cosas en mis hijos y le digo a mi esposa, mi amor, hay que tratar a Santi o a Dana en esta área porque hay que tener cuidado. Y lógicamente a ellos no les va a gustar. Ayer estábamos en la mesa y poco verduras. Entonces, ¿qué tomamos la decisión? Empezar a tratar esa área porque es necesario que coman verduras. Hay que tratar y a ellos no les gusta, pero a mí me conviene que mis hijos estén bien alimentados. Pero ellos lo ven como que, ay, mi papá. Bueno, me decía mi mamá, ya tendrás tus hijos, ya entenderás por qué te digo lo que te digo. Ahora lo entiendo. No se trata de darles gusto en todo. Se trata de darles gusto en lo que les conviene. Entonces, uno es trato de Dios porque el Señor quiere formar algo en ti, en tu familia. A veces llega a tal punto de dejarnos sin trabajo, porque a veces el trabajo es más importante que Dios. Entonces, uno, puede ser un trato de Dios. Dos, es porque en tu vida de Dios no hay nada. Nada. Y no es ni Dios, sino es el diablo. Porque hay gente que se congrega, pero de Dios no tiene nada en su vida ni en su corazón. Nada. Y tres, puede estar bajo maldición. Para estar bajo maldición, no es porque hoy lo hizo y ya. Es porque empieza a hacer una conducta consecuente. Empieza a tomar una actitud en esa área de su vida. Entonces el Señor automáticamente dice, pues como no me quiere obedecer, como ya le he hablado por medio del devocional. Mire, a veces el Señor, ¿se acuerdan que la Biblia dice que si no hablamos hasta las piedras? Ya el coronel o el general de la policía dijo que el Halloween es una fiesta satánica. Y hay curas, sacerdotes, que en sus homilías enseñan a que no participen los católicos de esto. Las piedras. ¿Qué más quieren que les diga? Que les diga quién. Ay, pastor, pero ¿por qué mi hijo se enferma tanto? Cada uno sabe si estamos viviendo bajo bendición o bajo maldición. Usted tiene discernimiento de parte de Dios. Y recuerde que la maldición no viene sin causa. Todo tiene un porqué. Entonces, en el trabajo, en algunas empresas, en los colegios, ocupan los puestos, ¿no? El primer puesto, el estudiante que ocupa el primer puesto. ¿Por qué? Porque no tenía nada que hacer y démoselo a alguien. No, es porque esa persona se esforzó. Lo mismo a veces en los trabajos, en algunas empresas, también colocan allí la foto de el trabajador ejemplar en ese mes. ¿Por qué? Por algo será. Entonces, cuando nosotros tenemos consecuencias negativas, maldiciones, y vuelvo y les invito a que lean las consecuencias de las ahí en Deuteronomio 28 del 15 en adelante. Lean esos 68 versículos. Estúdienlos, escudriñenlos. Pídale a Dios que le hable. Cierro con esto. Es tan sencillo. ¿Quieres no vivir en maldición? Obedece a Dios. Ya. Obedece a Dios.
Obedece a Dios. ¿Para qué? Para no vivir en maldición y vivir en bendición. Ya. Señor, ¿así de fácil es? Sí, Albeiro, así de fácil es. Así de buena es la obediencia. Miren, y yo a veces me pongo a parafrasear versículos, porque pareciera que la gente los entendiera así. ¿Quieres vivir bajo bendición? Reúnete todos los días y echa fuera demonios y saca al diablo de tu vida y repréndelo y átalo y no sé qué. Y me contaba alguien que por allá cerca de su casa hay una congregación donde se la pasan haciendo eso. Algunas mujeres. Oh Señor, ¿por qué serán las mujeres? Pero, se ven tan espirituales. ¿Y saben qué? Sus esposos tenían que llegar allá. Es que no tendió la cama y no me dejó desayuno y los niños están allá sin bañarse. Ay, pero Señor, reprendo toda maldición. Hombre, obedezca, sujétese a su esposo y va a venir la bendición. Muchos quieren reprender los demonios que ellos mismos traen a sus casas y a sus vidas. ¿Cómo es que hoy vengo a decirle que se vayan, pero cuando me voy para la casa les digo venga? ¿Por qué? Por su desobediencia. Es que uno no es cristiano solamente en estas 4 paredes. Acá es fácil. Y vuelvo y les digo, se ve uno todo bonitico, con su camisa y su... Pero ¿cómo te portas afuera? ¿Cómo es tu estilo de vida afuera? Si es el que Dios anhela, si llevas una vida que haga que las bendiciones te alcancen. Hermanos, debemos procurar obedecer a Dios. A Dios. ¿A quién debemos obedecer? Pues al que bendice. Es al que bendice. Es que la bendición de Dios, dijo un día un pastor, la bendición de Dios que Dios ha puesto en sus vidas soy yo. No me crea tan. Hermanos, pidámosle al Señor discernimiento. Colóquese sobre sus pies. Piense un momento, cierre sus ojos. ¿Cómo está viviendo en este momento delante de Dios? Vuelvo y les digo, hay personas que vienen o que van a sus congregaciones, pero solamente porque anhelan que Dios les dé algo o Dios haga algo. Van y se congregan porque quieren que Dios sane un familiar. Pero cuando salen, miren, lo que les voy a decir es fuerte. Cuando salen, esa persona que está enferma es por su culpa. Porque usted es un desobediente a Dios. Pero yo ya fui a culto y le pedí. Y piensan que el que peca y reza empata. No, hermanos. Luchemos, esforcémonos por llevar una vida íntegra delante de Dios. Mire, obedezca la palabra y usted va a ver un cambio en su vida. No me obedezca a mí. Yo a veces les digo, mire, olvídese de lo que yo les dije. Llegue a su casa y escudriñe la palabra de Dios. Ahí está el video en las redes sociales para que usted mire y analice. Ahora, claro, lo que hay que obedecer a Dios es mucho. Es mucho. Demasiado. Por eso dice que procure. Procure, porque esto no es en un año, ni en 2 años, no, hermanos, es una vida de compromiso. Cierre sus ojos. Padre eterno, gracias por la palabra que nos das el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú eres precioso, tú eres, Señor,
maravilloso y glorioso. Tú eres el eterno. Y tú quieres, Señor, bendecirnos. Esa es tu intención, Señor. Bendecir la tierra, bendecir tu iglesia, bendecir tu pueblo, bendecir las familias. Bendecirnos, Señor, ese es tu anhelo. Pero nosotros somos los que decidimos si queremos caminar en obediencia. Nosotros somos los que decidimos, Señor, bajo qué preceptos queremos vivir, Señor de la gloria. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, que lo que trae la bendición a nuestras vidas es el obedecerte. Es el caminar en rectitud, Señor. Es el caminar, Padre eterno, vivir bajo los mandamientos de tu palabra. Y ahí están las bendiciones de la obediencia. Ahí están, Señor, en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Ahí están, Padre eterno. Y debemos analizar si esas bendiciones están en nuestra vida o qué nos falta, Señor. Yo te pido que como iglesia nos hables a manera personal, a cada uno, en nuestros hogares, en el secreto. ¿Qué falta en cada uno, en cada familia, para poder caminar en una bendición total? Para poder caminar bajo la obediencia que tú quieres. Y no bajo nuestros argumentos, no bajo nuestros preceptos. No para acomodar las cosas como a mí me parecen, Señor. Y pretender que yo tengo la razón o que yo soy más inteligente que tú, Señor. Pero también analizar las maldiciones. Todas esas consecuencias que llegan por la desobediencia del ser humano, Padre eterno. Señor, necesitamos mejorar. Necesitamos humillarnos delante de ti. Necesitamos rendirnos, Dios de la gloria. Necesitamos, Señor, llenarnos de tu amor, de tu poder. Pero ¿por qué, Señor, es más importante recibir un milagro o escuchar una profecía o recibir cosas que no sabemos de quién provienen? Es más importante eso que obedecer tu palabra. O para muchos líderes más importante enseñar cosas erradas que enseñar tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos si hemos errado, si nos hemos equivocado, si nos hemos desviado, si hemos pensado que estamos bien, pero yendo o caminando por ese camino ancho que solo lleva o es un camino de muerte, es un camino de perdición. Padre eterno, de nosotros depende si vivimos o no en bendición, de mi obediencia. Y cuando tú ves una iglesia obediente, cuando tú ves una familia obediente, Señor, tú mismo te encargas, te preocupas de que las bendiciones nos alcancen. Tú mismo haces que esas bendiciones vayan tras esas familias, tras esas congregaciones. Solamente por causa de la obediencia, Señor. Guíanos, ayúdanos, enséñanos a dejar a un lado tantas cosas, Padre, que vive haciendo la gente, tantas prácticas erradas, tanto ritual, tantas cosas para hacer que tu bendición llegue a las vidas. Lo único que debemos hacer es obedecerte, Señor. Ya basta de tantas cosas erradas. Ya basta de tantas prácticas incorrectas. Ya basta de desviar tu palabra. Ya basta de pretender coger versículos y aferrarnos a ellos porque es una promesa, pero sabemos que esas promesas van sujetas a la obediencia de la iglesia. Esas promesas van sujetas a las obediencias de tu pueblo. Esas promesas van, Señor, sujetas al caminar en rectitud, a obedecer tus estatutos, tus mandamientos, Señor. Yo sé que todos los que estamos aquí presencialmente
pero también los que nos están oyendo por las redes sociales anhelan vivir en bendición. Enséñanos a obedecer, Padre, pero a obedecerte a ti, a obedecerte a ti, a obedecer tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo quien nos lleve, quien nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor amado. Queremos adorarte, Padre. Hazme hacer tu voluntad. Adóralo un momento, levanta tus manos. Mira mi viejo hombre, haz mi cara Ayúdanos, Señor. más como el tuyo.